¿Cómo agregar preguntas tipo emparejamiento? Sean bienvenidos. En esta oportunidad veremos cómo agregar una pregunta de tipo emparejamiento dentro del banco de preguntas. Las preguntas de tipo emparejamiento tienen un conjunto de subpreguntas donde se debe elegir de una lista desplegable la opción correcta para cada una. Para este ejemplo lo haremos de la siguiente manera. Número 1. En la parte izquierda tenemos los menús de navegación. El segundo se trata de la administración del curso. 2. Nos desplazamos hacia las últimas opciones y seleccionamos Banco de Preguntas. 3. Inmediatamente nos envía a la página de configuración del banco de preguntas y específicamente a la pestaña de Preguntas. Número 4. Dentro de esta pestaña podemos observar distintas opciones. La primera es seleccionar una categoría, que nos muestra en qué categoría se crearán las preguntas. Para este ejemplo, dejaremos la configuración por defecto. Cabe aclarar que el nombre de nuestra categoría puede variar según el nombre corto que hayamos asignado a nuestro curso. Número 5. La lista desplegable Filtrar por etiquetas no se modificará en este ejemplo. De igual forma, no nos centraremos en las opciones de búsqueda. 6. Dirigimos el cursor sobre el botón gris Crear una nueva pregunta y hacemos clic en él. 7. Nos aparece el cuadro de diálogo Elija un tipo de pregunta a agregar. De las opciones que nos aparecen, damos clic sobre el tipo de pregunta Emparejamiento. 8. Una vez seleccionada nuestra pregunta, damos clic sobre el botón azul Agregar. 9. Vemos que nos aparecen las opciones para agregar una pregunta de tipo emparejamiento. Número 10. Iniciaremos dejando el valor por defecto del campo Categoría. 11. El campo Nombre de la pregunta se debe llenar de forma obligatoria. Hacemos clic sobre el campo de texto y digitaremos Pregunta Emparejamiento 1. Número 12. El campo enunciado de la pregunta debe ser llenado obligatoriamente para continuar con la creación de esta. Hacemos clic sobre el editor de texto de Moodle y escribiremos el enunciado de nuestra pregunta. Número 13. En el campo obligatorio Puntuación por defecto, asignaremos cuántos puntos serán otorgados por responder correctamente esta pregunta. Para este ejemplo, dejaremos la configuración por defecto, es decir, 1 punto por responder bien la pregunta. 14. El siguiente campo que aparece es el de retroalimentación general. Este sirve para dar una indicación, ya sea el estudiante responda correcta o incorrectamente la pregunta. Para seguir con el ejemplo, digitaremos el texto correspondiente. 15. El campo ID Number lo dejaremos como está por defecto. Número 16. Si dejamos marcada la casilla Barajar, las subpreguntas aparecerán en diferente orden para cada intento que se haga de la pregunta. 17. Ahora configuraremos los campos de la categoría Respuestas, en los que agregaremos 3 preguntas y 3 respuestas. En el editor de texto para el campo Pregunta 1, digitaremos el enunciado de la primera subpregunta. Luego en el campo Respuesta, escribimos la solución correspondiente. Repetiremos el proceso para los campos Pregunta 2 y Pregunta 3. Para este tipo de preguntas, se recomienda crear una respuesta adicional errónea, quedando un campo de pregunta en blanco. Es decir, que para este ejemplo habrán 3 subpreguntas y 4 respuestas. 18. Para agregar respuestas erróneas, dirigimos el cursor a la parte inferior de la pantalla y hacemos clic en el botón azul con la frase 3 más conjuntos de espacios en blanco. La interfaz se actualiza y aparecemos de nuevo en la categoría general. Nos desplazamos de nuevo a la categoría Respuestas y vemos que se han agregado 3 preguntas más. Número 19. Solo agregaremos una respuesta errónea en el campo Respuesta de la pregunta 4 y los demás campos los dejaremos vacíos. Nótese que la pregunta 4 solo se ha agregado una opción de respuesta y al no tener su respectiva pregunta se toma automáticamente como errónea. 20. Ahora configuraremos la categoría Retroalimentación combinada, haciendo clic en ella.
se desplegarán los siguientes campos que se configurarán de la siguiente manera. Número 21. En el campo para cualquier respuesta correcta, escribimos el texto que aparecerá si nuestros estudiantes responden la pregunta de forma adecuada. Para este ejemplo, digitaremos el siguiente texto. 22. En el campo para cualquier respuesta parcialmente correcta, escribimos el texto que aparecerá si nuestros estudiantes responden una o dos subpreguntas de forma correcta. Para este ejemplo, dejaremos la configuración por defecto. Número 23. La casilla "Mostrar el número de respuestas correctas en cuanto se termine la pregunta" del campo Opciones nos mostrará los aciertos obtenidos luego de resolver la pregunta. Para la aplicación de este ejemplo se mantendrá marcada. 24. En el campo para cualquier respuesta incorrecta, escribimos el texto que aparecerá si nuestros estudiantes responden todas las subpreguntas de forma incorrecta. Para este ejemplo, dejaremos la configuración por defecto. 25. Desplazamos el cursor hacia la parte inferior de la pantalla y hacemos clic en la categoría Múltiples intentos para desplegar los campos a configurar. Número 26. En el campo Penalización por cada intento incorrecto, nos permite seleccionar el porcentaje de penalización cada vez que el estudiante falle la pregunta e intente responderla nuevamente. Si hacemos clic en la lista desplegable del campo Penalización por cada intento incorrecto, podemos observar los diferentes porcentajes para aplicar. Para este ejemplo, lo dejaremos por defecto en 33.33%. Número 27. Los campos Pista 1, Opciones de la Pista 1, Pista 2 y Opciones de la Pista 2 nos permitirán configurar información adicional que permita a nuestros estudiantes resolver la pregunta de forma correcta. Cada pista posee un editor de texto en el cual podemos digitar un mensaje que oriente al estudiante a contestar correctamente. Observaremos que debajo de cada editor de texto se encuentran las casillas Opciones, borrar respuestas incorrectas, mostrar el menú de respuestas correctas. 28. Si se requiere que las respuestas erróneas sean borradas en cada intento, damos clic en la casilla Opciones, borrar respuestas incorrectas. 29. De igual manera, si queremos que el estudiante en su nuevo intento pueda observar la cantidad de respuestas correctas, damos clic en la casilla Mostrar el número de respuestas correctas. 30. Si queremos añadir más pistas, daremos clic en el botón azul Añadir otra pista. Cabe aclarar que el número de pistas que se configuren será el número de intentos que tendrá el estudiante para contestar la pregunta. Para la realización de este ejemplo, no colocaremos pistas y todas las opciones se mantendrán como se encuentran por defecto. 31. Las categorías Marcas no se configurarán para la elaboración de este ejemplo. Número 32. Una vez finalizada la configuración, daremos clic sobre el botón azul Guardar cambios. Número 33. Como podemos observar, la pregunta fue creada dentro de nuestro banco de preguntas. 34. Al lado derecho de nuestra pregunta se muestran unos iconos de opciones. Gestionar marcas. Nos permite añadir etiquetas de identificación a nuestras preguntas. Para este caso, no las utilizaremos. Editar. Podemos hacer modificaciones al contenido de nuestra pregunta si es que existe algún error dentro de la interfaz, editando una pregunta de emparejamiento. Copiar. Se creará una copia de la pregunta seleccionada. A esta podemos hacerle modificaciones para crear también una pregunta nueva, ya que los campos de edición estarán siempre habilitados. Vista previa. Nos permite hacer pruebas para asegurarnos que nuestra pregunta funcione correctamente. Borrar. Sirve para eliminar una pregunta que no vayamos a utilizar. Al dar clic sobre esta opción, nos aparecerá un mensaje que nos pregunta si estamos seguros de borrar la pregunta. Si lo estamos, damos clic en el botón azul Borrar para que la pregunta sea eliminada. Una vez borrada una pregunta, no podemos recuperarla. Número 35. Si hacemos clic sobre Vista previa, se nos abrirá una pestaña nueva donde podemos probar nuestra pregunta. 36. Debajo de la pregunta se encuentran diversos botones. El botón Comenzar de nuevo
nos permite seguir probando su funcionamiento si ya hemos intentado más de una ocasión responder las subpreguntas. 37. El botón Rellenar con las respuestas correctas nos permitirá seleccionar automáticamente las respuestas correspondientes a cada subpregunta. 38. Damos clic en el botón Enviar y terminar. 39. Podemos ver que la pregunta nos proporciona el resultado esperado, por lo tanto, funciona correctamente. 40. Si hacemos clic en el botón Cerrar vista previa, nos regresa a la interfaz Banco de preguntas. Y listo. De esta forma, hemos visto cómo agregar una pregunta de tipo emparejamiento dentro del banco de preguntas. Hasta la próxima.